Toda palabra que sale de la boca del hombre es un juramento ante los dioses. Que el ignorante ruegue, pero que el sabio ordene. Fragmentos del Evangelio de los egipcios, texto gnóstico apócrifo. Desde la noche de los tiempos, la oración ha sido vista como una llave mágica, un código secreto por el cual el ser humano puede intervenir en el tejido mismo de la realidad. No es meramente un acto de fe, sino un mecanismo de creación deliberada. Aquellos que han poseído este conocimiento han sido perseguidos, sus libros destruidos y sus enseñanzas relegadas a la sombra. Pero en los textos prohibidos y en los tratados de los grandes filósofos yace el secreto de la palabra creadora, aquel que pocos han sabido descifrar. Los manuscritos encontrados en Nag Hammadi, ocultos por siglos, contienen enseñanzas que difieren drásticamente del dogma religioso tradicional. En el Evangelio de Tomás, atribuido al mismo Jesús, encontramos esta revelación. Si sacas lo que hay dentro de ti, lo que saques te salvará. Pero si no sacas lo que hay dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Este fragmento, deliberadamente omitido de los textos canónicos, sugiere que el poder de la oración no radica en un Dios externo que responde a súplicas, sino en el potencial oculto dentro del propio individuo. Orar, en este sentido, no es pedir algo que falta, sino extraer del interior aquello que ya existe en su forma más pura. Uno de los textos más enigmáticos jamás descubiertos es el Libro de Abramelín, un manuscrito esotérico del siglo XV que narra el proceso de comunión con el ángel guardián para obtener el dominio absoluto sobre la realidad. En este libro, la oración no es un acto pasivo, sino un mandato dirigido al universo. Debes pronunciar tu deseo como quien ordena los cielos. No como el mendigo que implora, sino como el príncipe que reclama su trono. Esta idea resuena con las antiguas prácticas babilónicas donde los sacerdotes del templo de Marduk utilizaban palabras de poder para invocar realidades. El hechizo y la oración, en estos textos, son una misma cosa, vibraciones que modelan el mundo. No solo los místicos y los magos han hablado del poder de la oración. Plotino, el filósofo neoplatónico, concebía la oración no como un acto religioso, sino como una técnica de elevación espiritual. La mente del hombre es el templo y la oración es el fuego que lo purifica. Solo aquel que ora con inteligencia y sin temor se funde con el uno. Plotino, influenciado por las doctrinas egipcias, creía que el universo no era una entidad estática, sino una manifestación de la voluntad. La oración, en su filosofía, era un ejercicio de alineación con el nous, el principio supremo del cosmos. Otro testimonio fascinante proviene de los escritos de Giordano Bruno, el filósofo y mago renacentista que fue quemado en la hoguera por la Inquisición. En su tratado de magia, explica que la verdadera oración es un acto de voluntad inquebrantable. El hombre que ora y cree, ordena. No se arrodilla, sino que se levanta. No suplica, sino que declara. Su palabra es la chispa que incendia el universo. Bruno, quien combinó ideas herméticas con principios matemáticos, concebía la oración como la forma más elevada de manipulación de la realidad, un concepto que la Iglesia consideró herético y peligroso. En el texto esotérico conocido como el Libro de Enoc, oculto por siglos y excluido de la Biblia, encontramos otra clave fundamental para entender la oración como un acto creador. En este texto, los ángeles caídos enseñan a los hombres el poder de los nombres sagrados. Y les enseñaron los secretos de la creación, como nombrar las cosas para que se manifestaran según la voluntad del corazón. Esta enseñanza se relaciona con las prácticas cabalísticas de la gematría, donde cada palabra pronunciada no es solo sonido, sino un código numérico con una vibración específica capaz de alterar la estructura del mundo. La oración efectiva no es la repetición mecánica de palabras vacías, sino el reconocimiento absoluto del poder interno. Desde los manuscritos herméticos hasta los tratados de filosofía prohibida, el mensaje es siempre el mismo. El que ora con duda, fracasa. El que ora con certeza, transforma. El que comprende que él mismo es la respuesta a su oración, es libre. Las palabras son más que sonidos, son la expresión de un poder inmutable. En los antiguos rituales druidas, los iniciados eran instruidos en la lengua de los dioses,
donde cada palabra pronunciada con intención se convertía en realidad. Los antiguos textos gnósticos, los escritos de los filósofos malditos y los rituales de los magos perseguidos revelan una verdad incómoda. El poder de la oración ha sido deliberadamente ocultado de la humanidad. Se nos ha enseñado a pedir, cuando en realidad deberíamos declarar. Se nos ha inducido a esperar, cuando en realidad deberíamos asumir. Aquellos que han dominado este arte han gobernado imperios, han cambiado la historia y han desafiado los dioses mismos. Porque, al final, el verdadero secreto de la oración es que no es oración en absoluto, sino la manifestación consciente de la divinidad en el hombre. El secreto de la oración, Neville, 6 de octubre de 1967. Traducción y edición por decretos poderosos. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? El secreto de la oración bíblica, según se dijo en forma de parábola, es orar sin desfallecer. Tal parábola habla de una viuda, la cual persistía en venir a un juez pidiendo reparación. Al principio él no respondió, luego se dijo, aunque yo ni temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo yo la exoneraré, porque por sus muchas venidas, me cansa. Las parábolas, como los sueños, contienen un solo flujo de verdad. Esta parábola insta a la persistencia en dominar el arte de la oración. Una vez que lo has dominado, vivirás en el estado de acción de gracias. Y durante todo el día te dirás una y otra vez a ti mismo, gracias, Padre. Una oración de lo más eficaz se encuentra en el capítulo 11 del libro de Juan, como, Padre, te doy gracias porque me has escuchado, pues tú siempre me escuchas. En este capítulo, se cuenta la historia de alguien que ha muerto y aparentemente se ha ido de este mundo. Pero la verdad es que nadie está muerto para ti, cuando tú sabes cómo orar. Ya no puedes tocar, ver o oír a aquellos que amas con tus sentidos mortales, pero si sabes cómo dar gracias, puedes moverte de tu cuerpo de oscuridad al mundo de la luz y encontrar a tus seres queridos ahí. Por lo tanto, el que aprenda cómo orar descubrirá el gran secreto de una vida plena y feliz. En el capítulo 33 del libro del Génesis, Jerusalén es llamada Sichem. Se dice que Jacob vino a salvo a la ciudad de Sichem, que está en la tierra de Canaán. Allí erigió un altar y lo llamó el Eloi Israel, que significa el Dios de Israel. Orientándose hacia Sichem, la verdadera dirección, Jacob permaneció en el Eloi Israel, que significa seguro en mente, cuerpo o bienes, punto. Se nos dice que Daniel se orientó a una ventana abierta, donde miró hacia Jerusalén. Y los del mundo musulmán rezan mirando hacia lo que ellos llaman la Meca. Pero debido a que el cristianismo tiene lugar dentro, las escrituras están hablando de la Jerusalén dentro, y no en el exterior en absoluto. Cuando ores no te postres en el suelo y mires hacia algún lugar del este en el espacio, sino ajústate mentalmente a tu deseo cumplido. Aunque esta técnica es simple, se necesita práctica para llegar a dominarla. Tu verdadera dirección es hacia el conocimiento de lo que quieres. Conociendo tu deseo, apúntate directamente frente a él pensando desde su cumplimiento. Silencia todo pensamiento y permite que las puertas de tu mente se abran. Luego entra en tu deseo. Quédate con tu imaginación como tu compañera. Empieza pensando en tu imaginación como algo distinto de ti mismo, y finalmente sabrás que tú eres lo que anteriormente llamabas tu imaginación. Es posible amputar una mano, una pierna o varias partes del cuerpo, pero la imaginación no puede ser amputada, pues es tu yo eterno. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Mientras estoy aquí en Los Ángeles, puedo desear estar en otra parte. El tiempo y las finanzas pueden no permitirlo, pero en mi imaginación yo puedo asumir que ya estoy allí. Ahora, por un mero acto de asunción de mi parte, Dios sale de este cuerpo. Si asumo que estoy en Nueva York, cualquier persona de Los Ángeles en que yo piense debe estar a 4.800 kilómetros de distancia. Ya no puedo pensar en ellos como si estuvieran en la misma calle o en las colinas al oeste de mí. Esa es mi prueba.
La palabra oración significa movimiento hacia, acceso a, hacia o en la vecindad de. Orientándome hacia Nueva York, he hecho un movimiento, un acceso a. Cuando actúo en la vecindad de, veo a mis amigos respectivos de New York. Habiendo hecho esto, he de tener plena confianza en mi imaginación, sabiendo que Él es el ser que hace el movimiento. Las palabras de Blake son ciertas, el hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre y existe en nosotros y nosotros en Él. El cuerpo inmortal del hombre es la imaginación, y eso es Dios mismo. Tú no solo puedes moverte en el espacio, sino también en el tiempo y cumplir cada uno de tus deseos. La oración no tiene que estar limitada a lo que una persona llama uno mismo. Tú puedes orar por otro, sintiendo que ellos ya tienen lo que anteriormente querían, pues sentir es su movimiento. El primer acto creativo recogido en las Escrituras es el movimiento. Dios se movía sobre la faz de las aguas. Un amigo recientemente tuvo una visión fantástica, durante la cual se preguntaba, ¿aprendí algo? Y yo respondí, sí, aprendiste cómo moverte. Entonces todo se transformó. Mientras el conflicto se extinguía, una casucha se convirtió en un castillo, el campo de batalla en un mar de trigo maduro, y él fue escoltado a su hogar eterno. La oración es movimiento. Es aprender cómo moverse hacia un cambio en tu cuenta bancaria, tu estatus marital o el mundo social. Aprende a dominar el arte del movimiento, pues después de moverte, el cambio comienza a surgir de lo profundo. La técnica de la oración es dominar tu movimiento interno. Si estás viendo cosas que te gustaría cambiar, muévete en tu imaginación a la posición que ocuparías después de que el cambio tuviera lugar. Cada cosa y cada uno en tu mundo eres tú mismo exteriorizado. Cualquier petición de otro oída por ti no debería ser ignorada, pues viene de ti mismo. Descendiste de un mundo de luz para confinarte a este cuerpo de oscuridad. Ahora siendo una chispa de un mundo infinito de luz, un día tú recordarás ese mundo y despertarás. Pero mientras tanto debes aprender a ejercitar el poder de tu mente. Habiendo recordado el mundo infinito de luz, ahora yo sé que todo soy yo mismo, ya que todas las cosas están contenidas dentro de mí. La oración es movimiento psicológico. Es el arte de moverse de un problema a su solución. Cuando una amiga llama, hablando de un problema, colgamos. Y me muevo del estado del problema a su solución oyendo a la misma señora diciéndome que el problema ya está resuelto. Un amigo recientemente compartió este sueño conmigo. Estábamos en un jardín y me contó todos sus deseos. Cuando yo dije, no los desees, vívelos. Esto es cierto. Desear es pensar en. Vivir es pensar desde. No pases por la vida deseando. Vive tu deseo. Cree que ya se ha cumplido. Cree que es verdad, pues una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se solidificará en un hecho. Cuando estás aprendiendo el arte de la oración, la persistencia es necesaria. Como se nos dijo en la historia del hombre que viniendo de noche dijo, «Amigo, préstame 3 hogazas de pan». Aunque su amigo contestó, «Es tarde, la puerta está cerrada, mis hijos están en la cama, y yo no puedo bajar y servirte», debido a la inoportunidad del hombre, su amigo le dio lo que quería. La palabra inoportunidad significa audaz atrevimiento. El hombre repitió y repitió su petición, poco dispuesto a aceptar un no por respuesta. Lo mismo es cierto de la historia de la viuda. Estas son todas parábolas contadas para ilustrar la oración. La oración del Señor enseña la unicidad de todos nosotros. Comienza, Padre nuestro. Si Dios es nuestro Padre, ¿no somos uno? Independientemente de nuestra raza o color de piel, si tenemos un Padre común, debemos tener una hermandad común. Finalmente todos vamos a saber que nosotros somos el Padre, pero mientras tanto, la persistencia es la clave para un cambio de vida, más ingresos, mayor reconocimiento, o lo que el deseo pueda ser. Si tu deseo no se cumple hoy, mañana, la semana próxima o el mes próximo persiste, pues la persistencia compensará. Todas tus oraciones serán respondidas si tú no te rindes. Mi viejo amigo Abdullah me dio este ejercicio. Cada día me sentaría en mi sala de estar donde no pudiera ver el teléfono del pasillo.
Con los ojos cerrados, yo asumiría que estaba en la silla junto al teléfono. Luego yo me sentiría de nuevo en la sala de estar. Esto lo hice una y otra vez, mientras descubría la sensación del movimiento de cambio. Este ejercicio fue muy útil para mí. Si lo intentas, descubrirás que te vuelves muy suelto con este ejercicio. Practica el arte del movimiento, y un día descubrirás que por el mero hecho de imaginar, eres separado de tu cuerpo físico y colocado exactamente donde tú te estás imaginando que estás. Tanto es así que tú eres visto por aquellos que están allí. Siendo todo imaginación, tú debes estar donde tú estés con la imaginación. Moviéndote en tu imaginación, estás preparando un lugar para que tus deseos se cumplan. Luego vuelves, para caminar a través de una serie de acontecimientos que te llevarán a donde te has colocado. Con la imaginación, puedo ponerme donde yo desee estar. Me muevo y veo el mundo desde ahí. Luego vuelvo aquí, confiando en que, de un modo desconocido para mí, este ser que puede hacer todo y lo sabe todo, me llevará físicamente a través de un puente de incidentes a donde yo me he colocado. Puedes moverte en la imaginación a cualquier lugar y a cualquier tiempo. Habita ahí como si fuera verdad, y habrás aprendido el secreto de la oración. Mi esposa tuvo una visión maravillosa en la que se encontraba en un bosque de árboles. Caminando por un claro, vio gente reunida alrededor de un altar. Una señora se acercó, llevando un libro titulado La creencia de la fe y el perdón de los pecados según el judaísmo. Al llegar al altar, ella comenzó a leerlo en voz alta. Poco después, otra señora apareció, llevando un libro titulado La creencia de la fe y el perdón de los pecados según el cristianismo. Acercándose al altar, ella también abrió su libro y comenzó a leer. Mientras mi esposa escuchaba, se dio cuenta de que era infinitamente más difícil ser cristiano que ser judío. Ella vio que todo era psicológico. Que nada se hace en el exterior, porque todo viene de dentro. Browning comenzó su maravilloso poema, Día de Pascua, con las palabras, qué difícil es ser cristiano. Y Chapman dijo, el cristianismo no ha sido intentado y demostrado defectuoso. Ha sido intentado y encontrado difícil y por lo tanto abandonado. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede escurrir el bulto y culpar a otro. El cristianismo está construido sobre la base de que todos somos uno. De que el hombre está siempre atrayendo la confirmación de lo que está haciendo dentro de sí mismo. De que tu mundo da testimonio de lo que te estás haciendo a ti mismo. Esto es difícil de aceptar, sin embargo es el cristianismo. Nadie viene a mí, salvo que mi Padre que me envió le llame. Yo y mi Padre somos uno, por lo tanto, yo invito a todos los que entran en mi vida a que me revelen lo que yo estoy haciendo en mi imaginación. Aprende cómo orar. Domínalo y haz tu mundo conforme al ideal que tú quieres experimentar. Deja de pensar en, y empieza a pensar desde. Pensar desde el deseo cumplido es realizar lo que nunca experimentarás mientras estés pensando en él. Cuando te pones en el estado del deseo cumplido y piensas desde él, estás orando, y de un modo que tu mente racional no conoce, tu deseo se convertirá en un hecho en tu mundo. Tú puedes ser el hombre o la mujer que quieres ser, cuando sabes cómo orar. Todas las cosas son posibles para el que cree, por lo tanto aprende el arte de creer y convencerte de que es verdad. Entonces un día, ocupando espacio y tiempo en tu imaginación, serás visto por otro, que te llamará o te enviará una carta verificando tu visita. Esto lo sé por experiencia. La Biblia no es solo bella poesía, es la palabra inspirada de Dios. Escrita por poetas, ellos han dado sentido ampliado a las palabras normales. Cuando tú pones tu cuerpo en la cama y asumes que estás en otra parte, no eres todo imaginación. En el acto de imaginar, tú partes de las oscuras cavernas de este cuerpo y apareces donde te imaginas estar, porque tú eres Dios todo imaginación y no puedes morir. Tú no puedes ir a la muerte eterna en eso que no puede morir, y tu ser inmortal es la imaginación. Tú eres el ser central de las Escrituras, el llamado Jesucristo, que es el Señor Dios Jehová que descendió aquí con un propósito. Mientras estés aquí, debes pagar el precio de vivir en el mundo del César. Tú puedes criticar a nuestros políticos y protestar por cualquier subida de impuestos, pero seguirás siendo grabado.
Todo lo que tienes que hacer es aprender el arte de la oración y ganar más dinero. Me acuerdo de una historia contada del difunto presidente Kennedy. Parece que su padre, que había, en una generación, hecho algo así como $400 millones, se quejaba de que sus hijos estaban gastando demasiado dinero. En un banquete, el presidente Kennedy dijo: "La única solución a este problema es que padre gane más dinero". Un día, una amiga me dijo que cuando era una niña, su padre decía: "Si tú no tienes más que $1 y fuera necesario para ti gastarlo, hazlo como si fuera una hoja seca, y tú el dueño de un bosque ilimitado". Si uno realmente sabe cómo orar, podría gastar su $1 y luego reproducirlo de nuevo. Como ves, este mundo es traído a la existencia por la imaginación del hombre, así que es muy importante aprender el secreto de la oración. Si tú todavía estás deseando, deténlo ahora mismo. Pregúntate a ti mismo cómo sería si tu deseo fuera una realidad. ¿Cómo te sentirías si fueras ya el que te gustaría ser? En el momento en que atrapas ese estado de ánimo, tú estás pensando desde él. Y el gran secreto de la oración es pensar desde, en lugar de pensar en anclado aquí. Conoces dónde vives, tu saldo bancario, tu trabajo, acreedores, amigos y seres queridos, ya que estás pensando desde este estado. Pero tú puedes moverte a otro estado y darle la misma sensación de realidad, cuando encuentras y practicas el gran secreto de la oración. Toma mi mensaje en serio y vive por él. Practica el arte de la oración diariamente, y entonces un día encontrarás que la oración más eficaz es: "Gracias, Padre". Tú sentirás este ser dentro de ti como tu propio yo. Puedes hablar de él como tú, sin embargo sabes que es yo. Entonces tendrás una relación tu/yo, y te dirás a ti mismo: "Gracias, Padre". Si quiero algo, sé que el deseo viene del Padre, porque todos los pensamientos surgen de él. Habiéndome dado la urgencia, le doy gracias por cumplirla. Luego camino por la fe, en la confianza de que el que me la dio por medio del deseo la vestirá en forma corporal para que yo me la encuentre en carne. No te entregues al hábito de juzgar y criticar, viendo solo cosas desagradables. Tienes una vida, vívela noblemente. Es mucho más fácil ser noble, generoso, amoroso y amable, que ser crítico. Si los demás quieren hacerlo, déjales. Ellos son un aspecto de ti mismo que tú no has superado todavía, pero no caigas en ese hábito. Simplemente agradece a tu Padre Celestial una y otra vez, porque al final, cuando caiga el telón sobre este maravilloso drama, el actor supremo se levantará de todo ello y tú sabrás que tú eres él. Ahora entremos en el silencio. Tú eres el verbo y la carne, tú eres el que nombra y lo nombrado, tú eres el creador y lo creado. Fragmento del Codex Brucianos, manuscrito gnóstico prohibido. La oración ha sido reducida, tergiversada y banalizada por las instituciones religiosas y los sistemas de control a lo largo de los siglos. Lo que antes fue un acto de poder absoluto, un ritual de transmutación y una técnica precisa de dominio sobre la materia, ha sido transformado en una mera repetición mecánica de fórmulas vacías. La humanidad ha sido entrenada para suplicar en lugar de decretar, para mendigar en lugar de reclamar, para esperar en lugar de crear. Pero aquellos que han escarbado en los textos prohibidos y han desenmarañado los secretos de los antiguos, saben que la oración real no es una petición dirigida a un ente externo, sino un mandato emitido desde el interior del ser humano hacia el universo. Las palabras contenidas en los textos apócrifos y los escritos de los filósofos proscritos revelan que la oración no es otra cosa que el acto de transformación consciente de la realidad. En el Evangelio de María Magdalena, uno de los manuscritos más censurados de la historia, se encuentra la siguiente enseñanza: "No busquéis afuera lo que está dentro de vosotros. Aquello que creáis en vuestra mente se manifestará en vuestra vida". Aquí yace la clave oculta: la oración no es una conversación con Dios, sino una afirmación de la divinidad dentro de uno mismo. No es el intento de convencer a un poder superior para que actúe a nuestro favor, sino el reconocimiento de que nosotros mismos somos ese poder. Este principio es reafirmado en los textos de los alquimistas medievales, quienes entendieron que la transformación del plomo en oro no era solo una metáfora de la transmutación de la materia, sino de la mente y el espíritu. En el manuscrito Voynich, un texto cifrado aún sin descifrar, hay referencias ocultas a una lengua secreta que,
cuando es pronunciada correctamente, altera el tejido de la realidad. No es coincidencia que en diversas tradiciones mágicas y esotéricas se hable de palabras de poder, nombres sagrados que, cuando son vocalizados con intención, producen efectos concretos en el mundo físico. En los escritos del místico renacentista Marsilio Ficino, encontramos un eco de esta idea. El alma, al pronunciar su deseo, debe hacerlo sin temor ni duda. Pues el que ora con incertidumbre no habla con los dioses, sino con sus propios demonios. Esta afirmación nos lleva a otro aspecto fundamental del verdadero arte de la oración, la certeza absoluta. La mente es el altar en el que la realidad es moldeada. Cuando un individuo ora desde un lugar de carencia o desesperación, lo único que logra es reforzar esa carencia en su vida. Pero cuando ora con la certeza de que su deseo ya ha sido concedido, se convierte en la causa inamovible de su propia realidad. Los escritos de Fósimo de Panópolis, un alquimista del siglo III, explican este fenómeno con una imagen poderosa. El que desea con fe inquebrantable es como el herrero que moldea el metal al fuego. Pero el que duda es como la llama débil que no puede fundir el hierro. Aquí se nos revela un principio fundamental que ha sido velado por siglos. La oración eficaz no es una simple petición, sino una vibración específica emitida con una certeza inquebrantable. Si la oración es el acto consciente de emitir un decreto sobre la realidad, entonces el lenguaje mismo se convierte en un arma de creación o destrucción. En los textos babilónicos del Enuma Elish encontramos la siguiente advertencia. El que pronuncia palabras sin propósito es como el que lanza piedras a las estrellas. Su esfuerzo es en vano y su destino incierto. Esto nos lleva a una reflexión inquietante. Si toda palabra es un decreto, entonces la mayoría de los seres humanos están orando sin darse cuenta, pero en su propia contra. Cada afirmación de carencia, cada queja, cada expresión de temores, en esencia, una oración inconsciente que refuerza la misma realidad que se desea evitar. En el libro de los muertos egipcio, se dice que el juicio del alma depende de cómo utilizó su voz en vida. Pesarán sus palabras en la balanza, pues toda palabra es una obra invisible que nunca desaparece. Aquí se nos revela otro aspecto fundamental de la oración. No es solo lo que se dice en los momentos de recogimiento, sino todo aquello que sale de nuestra boca en todo momento. Si cada palabra es una orden emitida al universo, entonces la única forma de dominar la realidad es dominar el lenguaje. No solo los místicos y esotéricos han comprendido este principio. Filósofos malditos de la historia han llegado a la misma conclusión desde una perspectiva lógica y racional. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, escribió en Así habló Zaratustra. El hombre no es más que lo que declara ser. Quien se proclama débil, se debilita. Quien se proclama fuerte, se fortalece. Quien se proclama Dios, se convierte en él. Aquí encontramos la misma enseñanza hermética expresada en términos filosóficos. El verbo es la causa de la realidad. En una línea similar, Arthur Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación explica que la mente humana no es un mero reflejo del mundo, sino su origen. El mundo que ves es la proyección de tu pensamiento. Si deseas cambiarlo, cambia primero el pensamiento. Estos filósofos, a pesar de no estar vinculados a la tradición esotérica, comprendieron el principio fundamental detrás de la oración. La realidad es el producto de la percepción, y la percepción es dirigida por el lenguaje. Después de examinar estos textos prohibidos, reflexiones filosóficas y fragmentos ocultos de la historia, llegamos a una verdad innegable: la oración real no es un acto de sumisión, sino de poder. No es una petición a un ente externo, sino un decreto del propio ser sobre la materia y el tiempo. Los antiguos sabían que la mente es el templo, la palabra es el fuego y la voluntad es el altar. Aquellos que han dominado la oración efectiva no han pedido, han declarado. No han esperado, han asumido. No han sido súbditos de la realidad, sino sus arquitectos. Pero este conocimiento no está exento de peligros. Pues si todo lo que se dice con certeza se cumple, ¿qué ocurre con aquellos que proclaman su fracaso? ¿Su miedo y su impotencia? Se convierten en prisioneros de su propio verbo, en esclavos de su propia lengua. Por eso,
el último gran secreto de la oración es la conciencia absoluta de cada palabra pronunciada. Si la realidad es el resultado del verbo, entonces hablar sin control es como jugar con fuego en un bosque seco. Solo aquellos que entienden que la oración es una ciencia, una alquimia de la palabra, pueden reclamar su derecho a moldear el universo. Porque al final, el verdadero Dios que responde a la oración es aquel que la pronuncia. El que conoce el poder de su palabra y la usa con sabiduría, ya no teme ni a los dioses ni a los hombres. Pues Él es la causa, y todo lo demás es el efecto. Fragmento del manuscrito de los Esenios prohibidos. La oración, ese antiguo arte de la manifestación, ha sido fragmentado, distorsionado y ocultado deliberadamente de la humanidad. No porque no funcione, sino porque funciona demasiado bien. Quienes han detentado el poder han comprendido que un hombre que ora con convicción es un hombre que no necesita intermediarios, que no requiere de templos ni jerarquías religiosas, que no obedece más leyes que las que él mismo proclama desde su alma. Por ello, las civilizaciones que dominaron el mundo han reducido la oración a un acto de sumisión, de dependencia, de espera. Pero los textos prohibidos, las escrituras ocultas y las palabras de los filósofos malditos han revelado otra verdad. La oración no es una súplica, sino un mandato. Es el lenguaje secreto de los dioses, el verbo perdido que da forma a la realidad. En el antiguo Evangelio de los Hebreos, uno de los escritos gnósticos que fue excluido de la Biblia, se dice: La boca del hombre es la boca del Altísimo, y lo que sale de ella es la ley del mundo. Esto confirma la premisa que hemos explorado: la palabra no es solo comunicación, sino creación. Desde los rituales de los antiguos sacerdotes de Sumeria hasta las invocaciones de los cabalistas, la oración siempre ha sido entendida como un mecanismo de alteración de la realidad. Si el lenguaje crea la realidad, y si la oración es la forma más elevada del lenguaje, entonces el verdadero peligro es orar sin saber que se está orando. Aquí radica el mayor engaño perpetrado contra la humanidad. Se nos ha hecho creer que solo oramos cuando nos arrodillamos y dirigimos palabras al cielo, cuando en realidad oramos en todo momento, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada emoción que pronunciamos y sentimos. Los antiguos maestros lo sabían. En los escritos apócrifos de Simón el Mago, el legendario hechicero del primer siglo que desafió a los apóstoles, encontramos esta advertencia. No es el incienso ni las ofrendas lo que mueve el universo, sino la mente en fuego del que sabe que él mismo es el altar y la llama. Este fragmento es una revelación crucial. La oración real no requiere rituales, ídolos ni palabras pomposas. Es el fuego interno de la intención lo que la convierte en un decreto de poder. Las tribus druidas de la antigua Europa practicaban algo similar. Sus chamanes no pedían a los espíritus, decretaban con absoluta certeza lo que debía ocurrir. En los textos encontrados en el libro de Taliesin, una de las pocas reliquias del saber druídico que sobrevivió, se menciona: el que conoce su palabra y la pronuncia con verdad, gobierna el aire, el agua, la tierra y el fuego. Este principio, oculto durante siglos, explica por qué ciertas culturas poseían un dominio aparentemente imposible sobre la naturaleza. No eran dioses, simplemente entendían el verdadero arte de la oración. Pero la oración es un arma de doble filo. No distingue entre el deseo y el temor, entre la esperanza y la desesperación. Si el universo responde a toda palabra pronunciada con convicción, entonces también concede los temores del que reza con miedo. En el manuscrito Sefer HaRazim, un antiguo texto místico hebreo prohibido por el Talmud, se advierte: no pronuncies con emoción lo que temes, pues el universo es un eco, y devolverá a tu puerta aquello que lanzaste a sus oídos. Este es el mayor peligro del conocimiento oculto. Quien lo usa sin comprensión puede destruirse a sí mismo. Un individuo que constantemente se lamenta, que afirma que su vida es difícil, que expresa carencia o inseguridad, está orando por su propia desdicha sin saberlo. El filósofo Giordano Bruno, antes de ser quemado en la hoguera por la Inquisición, escribió en De Vinculis Ingenere: el que domina la palabra domina la mente, y el que domina la mente, domina el mundo. Bruno entendió que la oración era la tecnología suprema de la humanidad,
pero también vio que la mayoría de los hombres eran esclavos de su propio verbo. La única forma de recuperar el poder de la oración es practicarla conscientemente. ¿Cómo? La respuesta se encuentra en los textos más antiguos de la alquimia. 1. No pidas, declara. No digas Dios, dame fuerza, sino yo soy la fuerza. No digas que la abundancia llegue a mí, sino yo soy la abundancia. La oración que funciona es aquella que asume que el deseo ya es una realidad. 2. Domina tu lenguaje diario. No digas estoy enfermo, sino estoy sanando. No digas no tengo dinero, sino mis riquezas están en camino. Cada palabra es una orden que el universo ejecuta sin cuestionar. 3. Siente lo que declaras. No basta con decirlo, hay que sentirlo como real. La emoción es la energía que carga la oración con poder. 4. Practica el silencio. En los textos esenios, se dice que el que habla sin saber lo que dice, apaga la luz del mundo. La oración más poderosa a veces no es hablada, sino sentida en lo más profundo del ser. Los que han comprendido esta enseñanza han cambiado la historia. Los faraones egipcios, los emperadores chinos, los reyes de Babilonia y los magos del Renacimiento sabían que un solo decreto emitido con absoluta certeza era más poderoso que cualquier ejército. Pero este conocimiento sigue siendo un arma de doble filo. Aquellos que han aprendido a orar con convicción han moldeado su destino como un escultor moldea la piedra, pero aquellos que lo han usado sin comprensión han caído en la trampa de sus propias palabras. Los antiguos sabían que el universo no responde a lo que se pide, sino a lo que se cree con certeza. Por eso, el secreto de la oración no es orar, sino saber que cada palabra, cada pensamiento y cada emoción es una oración en sí misma. Si cada palabra es un decreto, entonces la mayor responsabilidad de un ser humano es hablar con absoluta conciencia. El que controla su verbo, controla su destino. Y entonces, cuando la humanidad despierte del letargo, cuando recuerde que la oración no es súplica sino creación, cuando entienda que cada palabra emitida con certeza se convierte en realidad, ese será el día en que los dioses ya no estarán en el cielo, sino caminando entre nosotros. Porque el último gran secreto de la oración es este. Tú siempre has sido el Dios al que has estado rezando.